en estos días conocimos los índices, el índice barrial de precios de los barrios del conurbano. Este índice lo da la ISEPSI, que es el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. El director nacional de este instituto es Isaac Rudnick, que está en línea. ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo te va? Bien, un gusto hablar con ustedes como siempre. El gusto es nuestro. Bueno, te volvemos a molestar. No hace mucho que charlamos contigo sobre algunos temas que tienen que ver con los precios, pero bueno, este informe que han sacado ustedes sobre lo que ha pasado en el mes de noviembre realmente nos preocupa mucho. Y la pregunta sería, viendo lo que han aumentado los alimentos, 5,77%, el total de la canasta básica, 5,92%, ¿fracasó el programa de congelamientos? Y así, por lo menos en una primera instancia, teniendo en cuenta que el programa ¿Me estás escuchando bien, no? Sí, yo te escucho perfecto, Isaac, sí. Bueno. Te escuchamos perfecto. Teniendo en cuenta que el programa de congelamiento con un listado de 1.400 productos fue anunciado en la segunda quincena de octubre, o sea, hace 40 días, un poco más. Uh-huh. Y nosotros, o por lo menos a los 40 días que se anuncia el el congelamiento, nosotros relevamos los precios a finales de noviembre. Uh-huh. Y nos da este resultado de un aumento que está por encima de los incrementos que venían teniendo los productos de la canasta básica en los meses anteriores. O sea, nosotros tuvimos muchos meses de la segunda parte del año pasado y la primera de esta, donde los aumentos fueron constantes y casi todos los meses estuvieron por encima del 3%, uh-huh. Y el motor permanente de esos incrementos, de esas subas, fue el rubro de la carne. Uh-huh. Pues llegamos a mitad de año, cuando el gobierno decretó primero el cierre total de las exportaciones y ahora un cierre parcial, después un cierre parcial, uh-huh. Y durante julio y agosto hubo un cierto aquietamiento, digamos, de los aumentos, sobre todo de la carne, uh-huh. Que nos daba una, digamos, expectativa positiva de que podía empezar a una cierta contención, no uh-huh. Que no se incrementaran más, pero por lo menos una cierta contención. Uh-huh. Pero bueno, ya después, en septiembre, empezaron a repuntar nuevamente los precios, en octubre un poco más, y ahora ya en noviembre, con el anuncio del congelamiento de por medio, tenemos este resultado. Uh-huh. Por eso decimos que así, en una primera instancia, a la luz de estos números, decimos que en principio la medida que se tomó es un fracaso. O sea, no solo no se logró contener, sino que los precios siguieron fuertemente para arriba. Uh-huh. Ahora, Isaac, hoy leía en algún medio que dicen los formadores de precios que tienen que aumentar más los precios porque están muy parados, lo cual me parece una barbaridad. Ahora, ¿se rinde? ¿El gobierno está rendido ante los formadores de precios? ¿Cómo es esto? Mira, primero hay que observar de que hay un debate, una polémica interna muy fuerte al interior del gobierno. Hoy mismo uh-huh. hubo declaraciones de un referente de un sector del Frente de Todos, uh-huh. que fustigó fuertemente al ministro de Producción, porque en un par de declaraciones, en un par de oportunidades, desautorizó al secretario de Comercio, uh-huh.
polemizó por lo menos públicamente con él. Y hubo de parte de un referente de otro sector del Frente de Todos una crítica directa y muy áspera, digamos. Entonces ahí hay un debate claramente de cómo abordar esta problemática. Y cuando escuchamos las declaraciones o se le hacen preguntas del periodismo, en general encabezan las declaraciones planteando esta cuestión de la multicausalidad, que en realidad es cierto. Obviamente los aumentos, la inflación en general no obedece a una sola causa, pero la explicación está buena, reconocer cuál es la verdadera realidad, la verdadera situación, la verdadera causa, pero sí eso conduce a tomar un plan, digamos, más integral que aborde todas las causas, que vaya abordando en forma paralela tanto algunas medidas que apunten a la coyuntura, que sean coyunturales, y otras que apunten a paliar de a poco, por lo menos, las causas que son más estructurales. Pero en realidad esa situación, esa idea de decir, bueno, vamos a abordar las políticas con multipolíticas a las multicausas, digamos, por decirlo de alguna manera, sí. No es lo que sucede. No está sucediendo eso. Eso en realidad suena más a una cuestión de decir, bueno, escúchame, no me pidas que lo resuelva, por lo menos rápidamente. Es importante recordar que llevamos varios años con esta situación, sí. y no estamos pidiendo nada extraordinario, sino que digamos se detenga el deterioro permanente del poder adquisitivo de los trabajadores, de los sectores asalariados, que viene sucediendo siempre, digamos, y desde hace muchos años. Entonces, esta afirmación de la multicausalidad y otras, y más el debate interno que se da en forma tan dura, pero que no se traduce en políticas claras de parte del oficialismo, nos lleva a pensar de que probablemente en algún sector del gobierno que no es poco importante, hay una idea de que por lo menos en lo inmediato no se va a poder resolver. De hecho, el presupuesto del año que viene está contemplando una inflación del orden del 3% mensual. Entonces, bueno, estamos reconociendo de que no se va a poder resolver, o que el gobierno no lo va a poder resolver en los próximos años, claro, digamos, en lo que le queda de mandato. Claro. Ahora, Keynes solía decir que la inflación era la mejor manera de bajarle los sueldos y bajar lo que tiene que ver con la distribución de la riqueza. A esta altura del partido, y viendo lo que pasa y viendo que es uno de los pocos países que no se resuelve el tema de la inflación, ¿vos no pensás que a determinados gobiernos les sale más barato mandar la cosa por inflación, ajustar por inflación, que ajustar directamente por ahí, qué sé yo, diciendo te voy a bajar 2% el salario, y por inflación te bajan el 15 y te dicen que te bajaron el 3? ¿No te parece que ya hay como una sociedad entre los gobiernos y la inflación para manejar sus cajas, y que también le conviene por ahí a las empresas formadoras de precios, que uno nunca sabe cuánto están los precios? Porque la realidad, con los índices que vos decís, no hay paritaria que haya dado aumentos que vayan paliando la inflación, y menos a los jubilados, por ejemplo, ¿no? ¿No pensás eso? Digamos, empiezo por esto último. No solo que no hay paritaria y no hay incrementos que puedan compensar esta
avance incesante de la inflación, sino que en realidad ahora estos aumentos están cubriendo por adelantado, están llevándose, digamos, por adelantado los próximos incrementos, bonos, subas, aumentos que va otorgando, que está anunciando el gobierno, el aguinaldo, el medio aguinaldo que se va a cobrar a fin de año, los que van a cobrar los trabajadores registrados. O sea, de hecho, esto ya es un adelanto de que esos bonos no van a servir, esos incrementos, bonos, etcétera, no van a servir para comprar más cosas, sino para paliar los aumentos que se vienen y que no dejan de suceder. Lo que sí es que claramente respecto a lo otro es la política de los empresarios, es la política de los sectores más concentrados, o sea, resolver la problemática de la caída de ventas, de la crisis que tuvieron, por ejemplo, el año pasado, y que no dejan de tener tampoco este año, con aumentar las ganancias por unidad. Entonces vos vas a vender menos, pero vas a obtener más ganancias por unidad, y de esta manera mantenés la masa de ganancia. Claro. Bueno, esa es la política que lleva adelante los empresarios, y con la cual el gobierno no ha podido, o en alguna medida, por lo menos algunos sectores del gobierno tampoco han querido confrontar, por lo menos, y asumir los conflictos, por lo menos en los niveles que hace falta para que efectivamente encaminar la situación en una dirección diferente, ¿no? Está claro. Ahora, Isaac, ¿ustedes siguen perteneciendo a la Mesa del Hambre? ¿Existe todavía la famosa Mesa del Hambre, de la cual se habló mucho de entrada y después no se sabe qué pasó? ¿Cómo es esto? No, me parece que la nueva conducción del Ministerio de Desarrollo Social ha tomado otra orientación en ese sentido. Digamos, incluso hoy escuchaba a un vocero del oficialismo que planteó, no sé por cómo llegó a esa conclusión, diciendo, bueno, en una primera instancia el gobierno se propuso resolver la situación del hambre con la tarjeta alimentar. Ahora ya se resolvió, y entonces estamos planteándonos otro objetivo. Bueno, mirá, la indigencia del primer semestre de este año a nivel nacional llega al 10,5% de la población. Cuando hablamos de indigencia hablamos de hambre, de malnutrición, hablamos de falta de ingresos para tener los recursos para adquirir los elementos indispensables. Y ese porcentaje, en el caso del conurbano bonaerense, y yo estoy citando solo los números oficiales, los números del INDEC, claro, en el conurbano bonaerense, ese porcentaje de indigencia llega al 13,5% de la población. Entonces, no sé cómo es que se afirman que el problema del hambre ya se resolvió, o de la indigencia, de la inseguridad alimentaria, como le quieras llamar, está más vigente que nunca en una enorme parte. 10,5% de la población son casi 5 millones de personas, ¿no? Sí, bueno, un panorama realmente que bueno, uno dice se tendría que resolver, pero evidentemente, por un lado, es cierto que viene de hace muchos años el tema de la inflación, pero también, por otro lado, es cierto que en todo el mundo, cuando hay gran inflación y está preocupado todo el mundo, es como ahora en Estados Unidos, que hay un 6% de inflación. Nosotros estamos hablando que de la carne nada más, ustedes dicen que aumentó el 12,20%. Ustedes dicen y nosotros lo vemos porque acá en los supermercados también aumentó eso. Así que bueno, yo no sé si querés agregar algo. No, bueno,
estamos en un proceso difícil, una situación complicada. El gobierno no tiene un rumbo claro, o sea, estamos ante una situación en que es muy probable que haya un crecimiento. De hecho, todo indica que el final de este año nos va a dar un crecimiento de más de 10 puntos del Producto Bruto, pero el problema principal es cómo se distribuye ese ingreso, cómo se ha distribuido durante este año. Si se ha distribuido mejor que en los años anteriores o se ha distribuido de una manera igual o más desigual e inequitativa que antes. El tema no es solo el crecimiento, esto lo sabemos desde hace muchos años. El problema del crecimiento es obviamente una condición indispensable, pero no es suficiente para que tengamos mejor un buen vivir el conjunto de la población. Está muy claro. Yo te agradezco mucho por esta comunicación, Isaac, como siempre, y te mando un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por llamar y como saben, siempre estamos a disposición. Muy amable. Gracias.